bienvenidas. Natalia, muchas gracias por estar aquí y también a ti, Jessie. Natalia desde la parte de experta en finanzas con una gran carrera y también Jessie, experta en emociones, ella como una gran terapeuta, tanatóloga. La verdad es que es un gusto poder estar generando este espacio a través de la Academia Poderosa con estas grandes mujeres que se dan este tiempo de compartir con nosotros. No, Si gusta. Ya se acabó. Si gustas, adelante Natalia, comenzamos a compartir para disfrutar este espacio. Te doy el control y también el control a ti como anfitriona y a Jessie, quienes son estas mujeres que nos van a liderar. Bienvenidos, gracias por generar este espacio, ser generosas con su tiempo y arrancamos este espacio de el dinero y las emociones. Muchas gracias, Natalia. Gracias por permitirnos compartir un poquito y estar aquí. Yo estoy muy emocionada de escuchar a Natalia Gómez, que la verdad no solo es la experiencia que ella tiene a nivel laboral, sino de vida como mujer. Y yo creo que es un gran espacio que nos permites, Natalia Villarreal, de tener y poder compartir con Natalia Gómez todo esto que nos puede enriquecer en estos momentos que estamos pues con mucha incertidumbre, ¿verdad? De toda la situación que estamos viviendo en la actualidad y que alguien como Natalia nos pueda dar un poquito de luz. Creo que es un súper regalo que se nos permita a todos y pues gracias Academia Poderosa y Natalia Villarreal por permitirnos tener este espacio. Entonces Natalia, pues te escuchamos y felices de aprender mucho de ti. Pues hola a todas, bienvenidas a este grupo. Me encanta la invitación, me encantó poder estar aquí con ustedes para poder compartir un poquito de lo que hemos venido trabajando desde hace muchos años. Les platico tantito de mi trayectoria para que sepan cómo es que dimos con este tema y cómo se ha ido estructurando. Mi carrera y mi trayectoria ha sido 100% financiera. He trabajado en casas de bolsa aquí en México y en Estados Unidos. Creé un fondo de inversión que era el más rentable en el menor tiempo, pero a pesar de eso, en mis finanzas personales yo era un total desastre. Y fue hasta un día que me dio una parálisis facial que yo me puse a estudiar el tema de las emociones, porque me decían que esto era porque yo no sabía conectar con mis emociones, etcétera. Y a partir de ahí yo me di cuenta que había muchísima conexión entre las emociones y los resultados que tenemos en nuestras finanzas. Y es algo a lo que no le damos voz y es algo de lo que no nos damos cuenta. Y he visto muchísimas personas que de repente leen 1,000,000 de libros de finanzas y que dicen, es que cómo es posible que yo ya sé hacer presupuestos, sé el tema de las inversiones, sé 1000 cosas y tengo toda esta información, pero sigo sin tener los resultados que quiero. Y es porque realmente llegamos a tener un bloqueo. Y yo lo viví como en primera persona, porque aunque trabajaba en la casa de bolsa, generaba mucho dinero para mucha gente, cuando se trataba de lo mío no podía. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, es lo que les quiero compartir. Me encantaría que si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, Jessie nos va a estar apoyando en eso, en leer esas preguntas y espero que lo disfruten. De verdad que para mí esto me ha servido muchísimo y lo estoy hablando desde la experiencia y desde que muchas personas les ha ayudado esta información, porque de repente no somos conscientes de cómo estamos ahuyentando los resultados que estamos como buscando. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles esta presentación. A ver, me dicen si la pueden ver. ¿Pueden ver la presentación ahorita? Todavía no está. Ahí está. ¿Ya? Entonces, quiero platicarles un poquito de cómo impactan estas emociones en tus finanzas. Yo no sé si se acuerdan el día de la pandemia cuando empezó y que todo el mundo iba a comprar papel de baño. Y esto es porque nosotros estábamos respondiendo a un miedo. Y realmente es que somos seres emocionales que razonan. No somos seres racionales que sienten emociones. Más bien nos dejamos llevar mucho más por las emociones que por otra cosa. Porque si
analizas de alguna manera por qué están comprando estas personas tanto papel de baño, pues no había una razón lógica para hacerlo, más que el miedo, el impulso de que se iba a acabar y esta escasez, etcétera. Entonces, todas estas emociones de alguna manera nos llegan a afectar. También el miedo a invertir, esto es algo que me topo siempre. Muchas personas me dicen, es que ya estudié los fondos de inversión, ya sé que es rendimiento, ya sé que son 1000 cosas, o sea, como la parte racional, pero al final del día no saben gestionar este miedo a la inversión, porque tienen miedo a perder, porque tienen miedo a 1000 cosas. Y esto, de alguna manera, los financieros hemos tenido la oportunidad de tener indicadores que nos dicen hacia dónde van las finanzas a nivel global. Por ejemplo, tenemos la confianza del consumidor o la aversión al riesgo, que son dos indicadores que nos dice qué va a pasar en un futuro. Y realmente lo que está describiendo es la emoción que tiene la persona que tiene dinero o las personas que están dentro del mercado. Entonces, por eso es que quiero hablar de cómo hoy nos vamos a enfocar en eso, en una parte de la que no se habla mucho, porque cuando se hablan de finanzas se hablan más de términos de ahorro, de cómo invertir, de cuáles son los instrumentos, pero no hablamos de la gestión emocional que debemos de tener para poder controlarlo. Entonces, vamos a empezar con eso. Cada una de las emociones nos mandan un mensaje y esto para mí se me hizo súper poderoso en el momento que tuve que empezar a administrar mi dinero, porque todos los mensajes de las emociones invariablemente son positivos y los podemos siempre y cuando los sepamos gestionar. Entonces, cada emoción trae un mensaje y debemos aprender a conectar con ellas. A mí me costaba muchísimo conectar con mis emociones y es por lo que dicen que probablemente por eso me dio el tema de la parálisis facial, porque yo negaba mucho el miedo y negaba muchas cosas. Y hasta que empecé a conectar fue que empecé de verdad a tener un control sobre mis emociones y sobre cómo respondía yo con mi dinero, cómo aprendí a ahorrar, cómo aprendí a invertir, cómo aprendí a hacer todo. Ahora, la forma en que respondemos va a tener mucho que ver con las herramientas con las que contemos, porque nos puede perjudicar o beneficiar en nuestra vida personal y en la financiera. Y ahora, esta es otra cosa de las que vamos a ver el día de hoy, de cómo utilizar estas emociones a nuestro favor para tener los resultados que estamos buscando. Y quiero empezar con el miedo porque creo que es la que más nos frena a hacer cosas. A mí, aunque, por ejemplo, cuando estaba en la casa de bolsa y generaba muchos ingresos para otras personas, me pasaba que tenía, permítanme tantito, déjenme dejar de compartir porque esto te los quiero platicar. Ahí están viendo la pantalla todavía, ¿verdad? Sí. Yo sí, a ver. Espérame. Que aunque estábamos en este tema de las finanzas y que sabía todos estos términos y cosas como muy sofisticadas acerca del dinero, pues resulta que yo seguía teniendo muchísimo miedo a invertir. De alguna manera tengo miedo a perder lo que tenía. Entonces, no lo hacía consciente. Yo siempre siempre pensé que el miedo se me disfrazaba de otras cosas y yo decía, no, pues es que es bien poquito lo que tengo y después lo hago, más adelante. Pero era esta manera de decir, sabes que no quiero perder mi dinero, a lo mejor tomo una mala decisión y se me va lo que he trabajado hasta ahorita. Y realmente yo creo que el miedo es el responsable de matar más sueños en la historia de un emprendedor. O sea, realmente estos miedos que nos frenan tanto y que nos paralizan es lo que no te permite tener los resultados que estamos buscando. Ahora, el miedo puede ser tu gran amigo. Y yo tuve que aprender a lidiar con él porque me encanta hacer cosas nuevas y se te presenta cada vez que vas a empezar algo nuevo, algo que desconoces. Las cosas que te hacen crecer normalmente te van a dar miedo al principio de empezar a hacerlas. Entonces es bien importante que sepas lidiar con él y saber manejarlo. Entonces vamos a ver cómo la parte, el mensaje positivo, el mensaje que te quieren mandar el miedo es que te protejas y que tengas cuidado. Entonces, vamos a ver el mensaje positivo que nos manda y cómo saber gestionarlo. Ahí va. Ahí se me marcó la... Aquí está. La parte positiva es que te pone en estado de alerta, nos protege del peligro, nos enseña límites y es una oportunidad de crecer.
Esta es la parte ¿me estoy escuchando? Ah, ya. Esta es la parte positiva que nos da el miedo. Ahora, lo negativo, cuando no sabemos gestionarlo, es el responsable de que te paralice y que no te permita hacer como ir por tus sueños. Ahora, ¿cómo nos afecta esto en las finanzas? La parte positiva es que nos permite ver riesgos y poderlos minimizar. Y sobre todo tomar precauciones. De repente cuando vamos a empezar a tener un negocio, queremos dejarlo todo como a la buena voluntad o mil cosas, pero el sentir este miedo de que, ¿qué tal si esto pasa? Pues vas a tener un contrato y vas a tener que firmar las cláusulas y vas a tener que ver todo, porque este miedo te está diciendo que te protejas. O sea, efectivamente sí tienes que hacerlo y lo tienes que escuchar, porque normalmente te van a mandar una información que te va a ayudar a protegerte. Y esto yo siempre lo digo, está bien escuchar al miedo, pero no dejes que te controle. En el momento que lo dejes que te empiece a controlar, tú vas a dejar de hacer las cosas porque es la manera más fácil de protegerte y de no arriesgar. Entonces, si vas a empezar a emprender, si vas a empezar a invertir, si vas a empezar a hacer cualquier cosa que sea con el manejo del dinero, lo primero que tienes que hacer es escuchar qué te está diciendo ese miedo. Si te están diciendo, es que ten cuidado porque fulanito le fue súper mal, ve y escucha a fulanito. De repente es esta idea de repente creo que el pensamiento positivo, si está en exceso y si no sabemos manejarlo, te puede llegar a cegar. Entonces es escuchar eso y decir, ¿sabes qué? Voy a escuchar todos los riesgos que tuvo esta persona en el negocio que yo quiero empezar o en la inversión que yo quiero invertir para saber cómo minimizarlo. Entonces es una gran oportunidad de aprendizaje y es una gran información que te va a permitir no tropezarte en lo mismo que se ha tropezado otra gente. Entonces, escucha ese miedo y si te dicen, es que a fulanito se lo fregaron porque no tenía un contrato o porque no tenía nada escrito y era el hermano o era el tío o era no sé quién, si te está dando ese gusanito, escribe todo por contrato. O sea, de verdad, utiliza tu miedo como tu mejor aliado. O sea, porque sí puede llegar a ayudarte muchísimo en tener unas finanzas y poder como construir sobre cimientos firmes. A mí este tema de los seguros, por ejemplo, he visto personas, tuve una muy amiga mía, que me acuerdo que puso una mueblería de muebles italianos en Plaza Lua, y de repente me la topo y le digo, ¿cómo vas? Me dice, ay, súper bien, pero fíjate que se me inundó. Y le dije, ¿cómo? Pues sí, se me inundó todo el local y resulta que tuve que comprar otra vez los muebles. Los vuelve a comprar, pasan meses, me la vuelvo a topar y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Y me dice, pues igual, pero ¿qué crees? Que me volvió a pasar. Y yo, ¿qué te pasó? Le dije, bueno, pero ya tenía seguro. Me dice, no. Y es cuando yo digo, de verdad, si ya te pasó una vez, cuídate. O sea, ya te pasó una vez, de verdad, no te vuelvas a tropezar con la misma piedra. Ya te están marcando exactamente qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que te tienes que proteger. Háganlo. O sea, ahorita con el tema del COVID, sé que muchas personas lo están pasando mal porque no tenían un seguro de gastos médicos o porque no saben qué es lo que va a pasar y este tema de la incertidumbre. Entonces es tratar de proteger lo más que se pueda. O sea, sé que algunas personas pueden decir, bueno, para mí ya es bien tarde porque ahorita salir a tratar de protegerme porque mi negocio le está yendo mal, ya es tarde, pero de verdad, asúmanlo como una parte de aprendizaje para crecer que no les vuelva a pasar. Entonces, por eso es que yo digo que el miedo es el mejor amigo si sabemos escucharlo bien y saberlo gestionar de la manera que lo tenemos que gestionar. Pero cuánto salsas ahorita en inglés. GNP, márquenlo. Ahora vamos con, aquí está. Lo negativo es esto, que no nos permite invertir. Después hacemos las compras de pánico, como en el caso del papel de baño, que todo el mundo salió a comprárselo, bueno, como si se fuera a acabar el mundo, y aparte no entendía por qué necesitábamos tanto papel de baño, realmente no era necesario por el tema del COVID. Pero bueno, estábamos reaccionando ante el miedo o ante el pánico. Otra es que no iniciamos nuestros propios negocios. Y me gusta decir que el miedo tiene diferentes disfraces porque de repente para que no lo reconozcas, porque siento que es como el doctor de que una vez que sepas qué es lo que te está pasando, te pueden dar el antídoto. El miedo de repente se puede disfrazar con un no, es que no tengo tiempo, no, es que yo no lo sé tanto, no, es que
es poquito lo que voy a ganar, ¿no? A lo mejor es miedo porque te da miedo que vas a perder o que no le vas a saber o que te va a exigir muchísimo o mil cosas, pero tienes que aprender a reconocerlo y más adelante vamos a saber cómo hacerlo. Y otra es las personas que están trabajando en una empresa que dicen, es que tengo miedo de pedir un aumento porque no me lo van a dar. Pues no, ¿sabes qué? No pasa nada, lo peor que puede pasar es que te digan que no. O sea, entonces, de verdad, aviéntense. Yo batallé mucho en entender a mi miedo y aprender a gestionarlo porque muchas veces me paralizó, pero tómenlo como un gran aliado. Y ahora el enojo. Este enojo nos está diciendo que nos defendamos. Y para mí el enojo tenía como muy mala reputación y yo creo que es de las emociones que peor reputación tiene para mi gusto, porque yo lo interpretaba mucho como el grito, la ruptura, el terminar relaciones, o sea, como que me aguantaba mucho el enojo y en el momento en que realmente ya tenía que explotar, ya era tipo, tenía que reventar absolutamente todo. Y cómo el enojo a nosotros nos llega a afectar en nuestra vida financiera. Yo creo que es el más responsable de que negocios no continúen o que personas sean despedidas de su trabajo o sociedades que se diluyeron porque los socios no se pusieron de acuerdo. Estoy en un webinar, en un taller. Okay. Entonces, realmente el enojo también tiene su gran ventaja y a mí me gustó descubrirlas porque ahorita sé conectar con mi enojo y lo acepto. Antes era como no aceptar este enojo y decía, no pasa nada y X, pero terminaba yo con gastritis. O sea, de repente este tipo de emociones que no sabes gestionar y que no sabes hablarlas, terminan manifestándose de una manera u otra. Entonces, entre mejor vamos verlas y manejarlas, mejor para nosotros. Entonces, ¿qué es lo positivo del enojo? Lo positivo del enojo es que te impulsa al movimiento, te impulsa a alcanzar tus objetivos y te permite reafirmar tu postura. O sea, normalmente el enojo se va a aparecer en tu vida cada vez que sientas que alguien está pasando un límite o una frontera. O sea, decir, esto no es justo o no puede pasar o ¿por qué me están pidiendo esto a mí cuando lo debería hacer alguien más? O es estas fronteras que están pasando y que tú no quieres que pasen. Entonces, te da valor para comunicar y tomas cartas en el asunto. Entonces, realmente el enojo termina siendo una emoción muy positiva si sabemos utilizarla para construir. Y ahora, lo negativo de no saberlo gestionar es que muchas veces gritamos, insultamos, ofendemos. Entonces, ahí es cuando no sabemos manejarlo a nuestro favor. Ahora, en el tema de las finanzas, lo positivo del enojo es que te ayuda a reestructurar posturas para crear relaciones más sólidas. Yo en algún punto de mi emprendimiento tuve una socia en donde no nos pusimos del todo de acuerdo y terminamos esa relación, esa sociedad. Cada quien siguió por su lado y cada quien siguió con su emprendimiento de diferente manera, pero hoy me doy cuenta que fue una falta de gestión. O sea, pero hay muchas empresas que han desaparecido por esto, porque cada quien se va por su lado, cada quien agarra sus chivas y prefiere terminar con un emprendimiento, con un sueño, que sentarse a saber cómo poder manejar una situación. Ahora, lo negativo es que eso, que rompe relaciones laborales, sociedades, o sobre todo de repente cuando los que somos emprendedores, el no saber gestionar una relación o una queja del cliente. O sea, de repente llega el cliente y está súper molesto y tú te empiezas a molestar porque te está diciendo cosas o te está ofendiendo o sientes cualquier cosa. Entonces, en lugar de reaccionar de manera positiva y decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo que esta persona esté tan molesta conmigo? ¿Cómo puedo utilizar esto para mi crecimiento y para mejorar mi servicio o mejorar la calidad de mi producto o etcétera, etcétera? Lo utilizamos como una ofensa y decir, ¿sabes qué? Que se largue y que haga cualquier cosa. Entonces ya perdiste un cliente. Entonces, realmente hay que aprender a gestionarlo, no nada más el nuestro, sino el del que tenemos enfrente. De decir, a ver, si esta persona está tan enojada, ¿qué le está haciendo enojar tanto? O sea, entonces es la mejor manera de saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y cómo puedes desarrollarlo para mejorarlo. Entonces, lo mejor es una comunicación asertiva, de decir, dime qué te molesta y escuchar con la intención de resolver, no con la intención de refutar lo que te están diciendo. Entonces, el enojo dentro de nuestras finanzas llegan a tener ciertas como repercusiones negativas si no sabemos
delimitar o sea, las fronteras. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo aceptar este trabajo, o hasta aquí puedo aceptar este horario, o hasta aquí puedo aceptar X cosa. Entonces, utilícenlo de verdad a su favor. A mí me pasó, y voy a hablar mucho del testimonio porque yo me di cuenta hasta después, hasta que aprendí este tema de gestión emocional, de que para mí, cualquier jefe que llegara y me dijera que algo estaba haciendo mal, cualquier cosa, era, a mí, ¿cómo me va a decir él a mí qué voy a hacer si yo soy la que genera más en toda la oficina? Entonces, esa incapacidad de negociación, incapacidad de generar como este enojo, me hacía cambiarme de trabajo. Yo decía, no pasa nada, que al cabo que allá me van a aceptar con la cartera que tengo porque traigo. Entonces, bien triste porque es bien desgastante. En lugar de saber gestionarlo y decir, ¿sabes qué? ¿Qué te está molestando? Esto es lo que quieres que haga diferente. Entonces, llegar a un común acuerdo. Entonces, aprender a gestionarlo es básico y de verdad tiene repercusiones negativas en tu bolsillo. Si no sabes gestionar un enojo, realmente puedes perder empresas, clientes, trabajos, etcétera. Oye, Nats, yo Dime. quiero comentar algo de lo que estás diciendo, no quiero interrumpir la inspiración, No. pero digo, se me hace bien interesante lo que dices porque al final el enojo, pues así con lo que estás diciendo, de que oye, me enoja que no estoy haciendo yo todo y no, que a mí me ha pasado algo parecido estos últimos días, Uh-huh. de decir es que yo estoy haciendo todo y el otro no. Creo que al final también puede venir a través del miedo, ¿no? O sea, el enojo también es otra manera en la que nuestro cuerpo nos está diciendo, hay una inseguridad ahí. Uh-huh. O sea, el enojo es como, ya cuando no detectaste el miedo, a veces el enojo es como esa voz que nos dice, hay una inseguridad ahí que no estás pudiendo manejar y sale con esta defensa, ¿no? Uh-huh. Defensa de sobrevivencia o lo que sea. Y se me hace muy, muy interesante porque a veces, a mí en lo particular, o sea, que ahorita que decías esos ejemplos me vi reflejada y dije, sí, cierto, lo que hizo, o lo que hace que el enojo también lo podamos controlar un poco es poder reconocer que ese enojo me está picando un botoncito también de la inseguridad que puedo estar presentando en mí. Entonces, qué interesante que a veces creemos que es una defensa de hoy están abusando de mí y todo, y lo que realmente, estoy enojada porque la vida es injusta, porque a veces no es nada más una persona, a veces es la vida, ¿no? La vida me juega chueco y no está para mí esto. Y realmente es la perspectiva de nuestra propia inseguridad, ¿no? Totalmente. Entonces, ahorita que te estaba escuchando, perdón que interrumpí, pero me sentí reflejada y dije, tengo que hablar. Al contrario, y me encanta que aportes eso, porque me hiciste acordarme de algo, y siento que los hombres, es un tema de género, y los hombres están más, les permiten más enojarse que sentir miedo. O sea, de alguna manera, yo no sé si es un tema cultural, pero sí, yo me acuerdo perfecto que un día me le perdí a mi papá y al encontrarme, en lugar de decirme, me asusté porque te perdiste y no sabía dónde estabas, estaba enojadísimo conmigo. Pero claro que tiene toda la razón. Él no estaba enojado conmigo, él estaba con miedo de que yo me había perdido. Entonces, es una realidad. De repente este miedo se transforma y es como que si no sabemos gestionarlo se transforma en enojo y es como en lugar de decir tuve mucho miedo porque pensé que te había sido, que alguien te había robado o etcétera, etcétera, se enojan contigo, ¿por qué te fuiste? Y empieza todo este gritadero, ¿no? Entonces es entender esas emociones y aprender a conectarnos. Si hay algún hombre aquí y que sepa que a lo mejor esto se transforma en eso, realmente es eso, o sea, es reconocer la emoción tal cual es, ¿no? Y en la carga también digo, me imagino, no sé, eso a lo mejor tú, pero en la carga de las finanzas cuando hay un gasto familiar, que a veces ves que el que está pues aportando económicamente el sostén del hogar, que hay un gasto y lo ves enojado o la ves enojada, y ¿por qué gastaste esto? ¿Y por qué firmaste esto? ¿O por qué ahora el plomero? Y vemos ese enojo y a veces creemos, y realmente puede ser también el miedo de, no sé cómo lo voy a hacer para pagar todo esto. Totalmente. En vez de un enojo personalizado, y creo que es importante reconocer eso en el crecimiento financiero, ¿no? Claro, totalmente. Fíjate que a mí me ha tocado muchísimas veces cuando está en la casa de bolsa, de repente, pues,
teníamos clientes muy contentos cuando les iba muy bien, pero de repente te habla el cliente mega enojado. Entonces era así como, pues obviamente iba a estar enojado porque resulta que perdió dinero y resulta que era a lo mejor algo que tenía destinado para ciertas cosas. Y de repente era como que esta responsabilidad de que le tienes que contestar, sabes que la persona está súper molesta, pero si esa persona, muchas personas dejaron de invertir porque no supieron gestionar esto. Entonces, algo que vi en las personas que tienen gestión emocional correcta y que se muestra muchísimo en los resultados que tienen financieros, es que este tipo de pérdidas o este tipo de miedos o enojos o cualquier emoción, la saben gestionar perfectamente bien. O sea, ellos se molestaban, pero era así como, lo voy a integrar a mi conocimiento para que la próxima vez que tome una decisión, lo voy a hacer mucho más asertivo. Entonces, lejos de que tengan una gestión emocional explosiva de no me vuelvo a invertir y me fue súper mal, y escucho todos estos testimonios de que yo no vuelvo a invertir en bolsa porque me fue pésimo. ¿Por qué te fue pésimo? ¿En qué invertiste? O sea, la bolsa, pues en 1 millón de acciones que existen ahí. Entonces, saber para poderlo hacer de manera más educada. Yo hay algo que digo y es que normalmente nuestra relación con el dinero, cuando empezamos a conectarnos con él de alguna manera, es por medio del gasto. O sea, normalmente te va a dar dinero a tu mamá para que te vayas a comprar dulces a la tiendita. Entonces, aprendes a gastar. Hay una curva de aprendizaje para el gasto. ¿Alguna vez compraste algo que no te gustó la talla o que se te rompió o que no te gustó el sabor cuando abriste las papitas, etcétera, ¿no? Entonces, pero hubo esa curva de aprendizaje. Ya sabes que eso no lo vuelves a comprar, ¿no? Pero no tenemos la misma paciencia para tener esa curva de aprendizaje en la inversión. O sea, empieza a invertir y en la primera que te va mal, no vuelves a invertir nunca. Entonces tenemos que tener esa misma paciencia y entender que estas habilidades se aprenden para no enojarte y explotar y tirar toalla porque te fue mal en la primera inversión o en tu primer emprendimiento. Es parte de un proceso. Cualquier cosa que vayas a aprender nueva tiene esa curva de aprendizaje y tienes que tener paciencia para vivirla. Entonces, eso es lo que les recomiendo, que aprendan a tener esta gestión emocional. Algo que yo les digo cuando van a empezar a invertir es no metan todos los huevos en la misma canasta, empieza con inversiones chiquitas para ir aprendiendo en el camino y a medida que vas aprendiendo, vas metiéndole más. O sea, así es esto. Bueno, quiero seguir con la siguiente emoción que es, déjenme decirles, acá está miedo, espérenme. Si alguien tiene una duda, me la leen, ¿eh? Yo estoy checando y nadie está poniendo preguntas. O alguien que se identifique. La alegría, bueno, la alegría me encanta porque siempre he dicho que es como la que mejor reputación tiene de todas las emociones. Es como que todo el mundo quiere estar con la gente alegre y todo el mundo se quiere sentir alegre. Y obviamente te deja muchísimas cosas positivas y me encanta porque te da autoestima y te sientes más fuerte. Y yo la considero como la gasolina de las emociones. La alegría, y cuando estás alegre es como que hay que empezar el negocio o hay que invertir y nos va a ir súper bien. Entonces es como que este motor que te invita a hacer las cosas, ¿no? Pero hay una gran desventaja con la alegría. Y eso es cuando yo digo como el exceso de positivismo, que no te permite ver las cosas objetivamente. Entonces, de repente veo a personas que llegan y me dicen que van a emprender en un negocio y que, bueno, ven todo color de rosa y que dices, oye, pero hay cosas que tienes que ver delicadamente, o sea, y sobre todo en el principio de los negocios, cuando eres emprendedora, normalmente es como el enamoramiento. Al principio todo está perfecto y todo lo ves hermoso y nada va a pasar negativo, pero necesitas aterrizarte. O sea, por más alegre que estés, por más ilusionado que estés con el sueño que quieres seguir, por más contentos que estén todos los socios al principio de una inversión, de verdad, pónganse a ver los riesgos. Esto es lo mejor que pueden hacer. Es como ver qué podría pasar, cuáles son los escenarios negativos en frente de nuestro emprendimiento, porque eso te va a ayudar. Si te pones en esta parte negativa, en donde metes el miedo como un socio más dentro de la mesa de decisiones, puedes ver que puedes solucionar cosas si compras un seguro, si lo estableces bien por contrato, si ven cómo se va a diluir una sociedad en caso de que alguno de los socios se quiera salir, etcétera. O sea, te va a evitar muchísimos problemas. Pero el tema es ese, que de repente esta alegría
no te permite ver todo el escenario completo. Entonces, yo he visto a personas que me hablaban por teléfono cuando estaba en la casa de bolsa y me decían, es que a mi comadre fulanita de tal le fue súper bien y quiero que todo mi dinero me lo metan en esta acción. Y yo, no, o sea, se me hacía súper irresponsable. Yo decía, a ver, necesito decirte todo el escenario. O sea, si yo te tengo que poner desde cuando empezó la acción hasta ahorita. O sea, a este fue un pico y ya le tocó entrar aquí cuando estaba muy abajo. O sea, si ha estado así, probablemente eso te pueda pasar a ti también. Pero es como esta emoción de, no, yo quiero, porque mi comadre me platicó y yo. Entonces, ahí es cuando la alegría te puede llegar a afectar dentro del bolsillo. O sea, de verdad, hay que tomar a la alegría y utilizarla así tal cual como esa gasolina de que qué padre vamos a empezar, pero no puedes permitir que te ciegue. O sea, jamás puedes permitir de que este exceso de positivismo no te deje ver los riesgos. Y por último, quiero hablar, a ver, pero quiero ver, porque en la diapositiva de acá creo que tengo más información, espérenme tantito. Ah, y aparte pasa muchísimo, las personas, digo, a mí me pasaba, que apenas tenía un bono o el aguinaldo o cualquier cosa y esta alegría me hacía que me fuera a comprar todo lo que se me atravesara en el mall, porque era así como que, claro, me lo merezco y para eso trabajo y yo soy feliz. Entonces es como, a ver, no, tenemos que verlo de verdad de manera positiva y a largo plazo. Esta alegría la tenemos que aprender a gestionar porque si no va a terminar controlándonos a nosotros. Entonces, es como tener, a mí me sirvió mucho ver mi dinero como un todo. O sea, cada vez que yo recibía algo extra, en ese segundo yo me lo tenía que gastar, porque no estaba dentro de mi parámetro de lo que tenía que recibir mensualmente. Entonces, cambiar esta mentalidad de que es un extra o que te lo encontraste o que te lo dieron o que cualquier cosa, sino integrarlo como parte de tus finanzas. O sea, decir, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? Y saber que no nada más tienes la opción de gastártelo, sino que tienes la opción de ahorrarlo o de invertirlo o de donarlo o de mil cosas. Pero para mí el chip de cuando yo estaba ganando dinero era, gano dinero, me lo gasto. Pero era como esta idea de que esta alegría me impulsaba a querer gastar, que yo creo que ahorita más que alegría era como esa necesidad de premiarme, más bien. De merecer, ¿no? ¿De qué? De merecer. Ajá, como de merecer. Ya trabajé todo el día, me lo merezco. Trabajé todo el mes, me lo merezco. Y ese merecer es desmedido. Exacto. Y no llega un punto en que te llega a afectar. Entonces es aprender a gestionarlo. Tú, Nats, voy a interrumpir tantito. Me enseñaste hace mucho que me decías, que yo te decía, es que merezco cuando ganaba, quería gastar un dinero y tú me decías, sí, Jessie, sí lo mereces, pero mejor, en vez de tener esa desesperación de cuando llega algo extra, usarlo desmedidamente, sino acomodar las finanzas mensuales para que te des tu apapachito todos los meses, aunque debas, aunque tengas. Digo, fue hace muchos años esta enseñanza que me diste, Nats, pero la comparto porque me sirvió. Después de muchos años, sí apliqué esto que dices, es decir, en vez de, este dinero, me sobró esto, voy y lo gasto. Fue como a ver, cada mes voy a dividirlo de esta manera y me voy a apapachar, aunque tenga deudas y esté pagando esto. Este dinero es específico para pues mi apapacho, ¿no? Sí, que claro que te vale la pena. Claro que te vale. Tuyo, Nat, si me funcionó. Claro, y claro que se vale ese apapacho siempre y cuando sepas controlarlo, o sea, que no sea como me lo tengo que gastar todo. Yo me acuerdo que yo llegaba a un punto en donde tenía 0 pesos en mi cuenta antes de que me llegara el otro cheque, entonces era bien desgastante. Entonces, es aprender a gestionar esta emoción para poder aprender a gestionar tu dinero. De otra manera no se puede, o sea, yo siempre lo tuve al revés, yo siempre pensaba que era primero aprender a controlar mi dinero y bueno, las emociones se iban a controlar solas. Pero es al revés, el día que empiezas a gestionar realmente tus emociones te empiezas a dar cuenta que tienes un control sobre tu dinero. Y ahora quiero hablar de la tristeza, que está bueno, se te va a topar cada vez que tienes una pérdida. Pero es al revés. Y en el tema de las emprendedoras y de las que trabajan y de las que todo de repente se te presenta cuando perdiste un cliente o cuando perdiste, no sé, un contrato
o tu socia llegó y te dijo que ya no quería trabajar contigo, o un proyecto que tenías en puerta se te cayó. Entonces, esa tristeza va a estar ahí. O sea, cada vez que tú tengas alguna pérdida, te vas a sentir así. Pero lo positivo de esto es que nos ayuda a tomar conciencia de nosotros mismos y entender las situaciones y analizarlas y resituarnos en la vida. Eso me encanta porque es como necesitas ese tiempo de concentrarte, de saber, ok, tuve esta pérdida y cómo me puede ayudar a crecer, porque siempre nos puede ayudar a crecer. Y es darnos cuenta que tenemos que cambiar algo para sentirnos mejor. O sea, vamos a suponer, perdiste un cliente en el tema de las finanzas. Perdiste un cliente, pues necesitas buscar otro, o necesitas no enfocarte nada más en 2 clientes que sean los únicos que sostienen todo tu negocio, sino buscar muchos, a lo mejor más chiquitos, y que no te pase nada si alguno de ellos se te va. Ahora, lo negativo a la tristeza es que de repente, y me pasó a mí, en algún momento, sobre todo cuando llegó mi socia y me dijo que ya no quería seguir conmigo en el emprendimiento, para mí fue doloroso porque me sentía entre rechazada, porque yo decía, ¿cómo no voy a seguir con este emprendimiento que empezamos y que teníamos todo el sueño para seguir adelante, etcétera? Pero al contrario, al final del día terminé pensando en que era lo mejor y la historia lo marcó así, o sea, que fue lo mejor para las dos. Pero en ese momento me tardé mucho en vivir este duelo. O sea, en lugar de verlo rápido, decir, a ver, lo que sigue y a ver qué es lo que me toca hacer y cómo me voy a levantar y cómo voy a seguir adelante, te puede tumbar. Hay mucha gente que no se vuelve a parar o que se convierte en una depresión o que ya no quiere volver a invertir o ya no quiere volver a hacer ninguna cosa. Entonces, de verdad, la tristeza va a estar ahí siempre. Y tuve que aprender que esta tristeza me la iba a topar muchas veces, porque me la topé ese día, me la topé un día que me dijeron que me iban a comprar una franquicia en un colegio y 3 días después me dijeron que siempre no. Y yo estaba súper triste y bueno, lloré ese día y no pasa nada, pero va a estar ahí y aprender que va a ser parte la tienes que cargar en la mochila. O sea, y saber gestionarla y decir, a ver, ya sé que estás aquí, no pasa nada, llórala, sacúdetela y levántate y síguele. O sea, no podemos estar en una situación de tristeza por mucho tiempo. Yo me acuerdo de estas personas que les digo que de verdad empecé como a estudiarlas, es como un patrón. A la gente que le va muy bien económicamente, a mí me tocó ver personas que me decían, es que perdí el dinero porque esto y esto. O sea, identificaban perfecto cuál había sido su responsabilidad. O sea, no lo veían en la responsabilidad del otro, ni en el asesor, ni le echaban la culpa al primo, ni le echaban la culpa a nadie. O sea, jalaban el hilo hasta decir, ¿en dónde está mi responsabilidad sobre esta situación que estoy viviendo? Entonces, me tocaba clientes que me decían, es que, ¿qué crees? Mi hijo se accidentó en Estados Unidos y el seguro no le cubría mientras estábamos de viaje, estaban esquiando y se rompió el pie. Fue un descalabro financiero porque le salió en un billete que lo atendieran allá. Entonces, pero lejos de verlo y llorarlo y seguir diciendo esto, dijo, pero ya me di cuenta que por no pagar no sé cuánto dinero más al mes, mi póliza no cubría. Y ya los puse a todos igual, porque todos estos les gusta esquiar y todos se van allá y yo ni en cuenta. Entonces, pero lo integran, o sea, y se responsabilizan. O sea, es como ok, ya me pasó, ¿qué voy a hacer para que no me vuelva a pasar? Y eso es algo que muchas personas no logran desenvolver. Entonces necesitamos aprender a que cada tristeza que tengamos, cada pérdida, cada error que se nos presente, nos ayude a ese crecimiento. Entonces, voy con la siguiente. Esta es la que nos deprime y bueno, a veces no, que ya queremos tirar toalla. Lo positivo es que te aprende a dar significado y regresar con más sabiduría y más fuerza. O sea, te convierte mucho más. Si sabes gestionarla, puedes fortalecerte muchísimo. Y lo negativo es que nos deja tirados sin ganas de continuar. O sea, a mí el tema del duelo que viví con el tema de la sociedad fue algo que me dolió muchísimo y que me costó levantarme, pero cuando me di cuenta de cómo me tenía que aliviar esta tristeza para poder seguir adelante, fue como que ya a sacudírtela y a darle. O sea, nadie va a estar ahí contigo llorando toda la vida de algo que te pasó, de una desgracia. O sea, y realmente no es una desgracia, nada es tan grave. Entonces, aprender de esto y seguir adelante. Y ahora, ¿cómo funcionan nuestras emociones?
Esto es una creencia y lo quiero poner como una analogía de un árbol, porque es una creencia que es una semilla. Y esta semilla puede venir por algo que escuchaste, por tus creencias religiosas, por cualquier creencias culturales, de género, de todo. Y esta creencia te genera un pensamiento. Y esto te genera emociones, las emociones se convierten en acciones y las acciones en resultados. Entonces quiero hablar de esto porque me ha tocado ver cómo las creencias realmente tienen un impacto en nuestra vida tan fuerte. O sea, y de repente tenemos estas creencias limitantes de que, no, pues es que el dinero es la raíz de todos los males. Y con dinero baila el perro, y el que no tranza no avanza. Y están tan escondidas, de repente están tan escondidas que no las hacemos conscientes. Y yo me sentía como que no, estas creencias a mí no me afectan y a mí no me pasa nada. Pero resulta que de repente te empiezas a dar cuenta que a una amiga le empieza a ir súper bien y trae un carrazo y de repente se van de viaje a cada rato y 1000 cosas y empiezas tú, qué raro, si no le iba tan bien, algo de estar haciendo raro el marido. Y realmente tú lo que estás haciendo, este pensamiento viene de una creencia de que el que no tranza no avanza. O sea, tu creencia no te está, si tu creencia fuera el trabajo duro y el disciplinarte y el ser empresario, etcétera, etcétera, te puede dar este tipo de vida, tú lo primero que le dirías a tu amiga es, qué padre, qué están haciendo, en qué están trabajando, cómo les está yendo tan bien. Pero si traes una creencia negativa, tu primer pensamiento va a ser algo negativo, va a ser algo raro está metido este chavo o ella. Entonces, tenemos que conectar con estas creencias que le hemos traído tan arraigadas que creemos que forman parte de nosotros. O sea, realmente, de repente es como que no te metas con mis creencias porque así es. Y me acuerdo tal cual, porque aparte las creencias pueden tener un poder hasta fisiológico. Cuando estuve trabajando en Houston, en la casa de bolsa, me acuerdo que había una de mis amigas que era de Marruecos y era, se me fue, musulmana. De repente estamos comiendo una amiga y yo, mi otra amiga mexicana y yo, y estábamos comiendo y se me queda viendo y me dice, ¿esto que pediste tiene tocino? Y le digo, sí, pero a mí se me fue el avión, o sea, a mí se me olvidó que ellos no comen tocino, o sea, ellos no comen cerdo. En ese segundo, o sea, tal cual, su creencia rechazaba tanto este tema que en ese segundo empezó así, se fue corriendo al baño. Estaba respondiendo fisiológicamente a un tema de creencias que estaba súper arraigado desde no sé cuántas generaciones. Me llamó tanto la atención porque dije, no es que ella lo provocó, no es que ella fisiológicamente se está sintiendo pésimo. Yo lo viví ahí, pero hay muchísimas creencias que nosotras tenemos que no nos damos cuenta. A mí, me acuerdo en algún momento, mi esposo fue mi jefe en la oficina y empiezo a ganar yo más dinero que él por algunos meses, porque alguna de las empresas que yo estaba administrando le empezó a ir súper bien y yo empiezo a ganar más dinero. Y él sabía, porque él tenía que firmar mis cheques para que me dieran el bono, entonces me empiezo a sentir súper mal por esto. O sea, a tal grado que yo trataba de justificarme, yo le decía, flaco, que ahorita me está yendo súper bien, pero porque la empresa fulana de tal está exportando, pero después ya no, y después ya, hasta que un día se me queda viendo y me dice, flaca, yo feliz de que te vaya súper bien, qué padre. Entonces le hablo a mi mamá, yo súper preocupada, le empiezo a decir, oye mamá, es que no sé por qué, pero me siento súper mal. No, mijita, no, que ni se entere que gana más que tú. O sea, no sabes cómo se sienten los hombres si ellos no ganan más que sus mujeres. Y que quién sabe qué tanto, y lo vas a complejar. Y yo dije, claro, mi creencia es cultural, es un tema de machismo sin darme cuenta. Porque según mi idea y mi creencia, el hombre debería ganar más que la mujer. Y sin darte cuenta te vas frenando, porque es yo no puedo empezar a hacer esto porque mi creencia no me lo permite. Y no te das cuenta en qué momento te empiezas a frenar y te empiezas a bloquear literalmente con el dinero, porque hay creencias que traemos súper arraigadas y que tenemos que arrancar. A mí me encanta pensar que somos como la tierra, que si no la trabajas y arrancas todo aquello, o sea, la gente que sabe de agricultura sabe que antes de empezar a sembrar la tierra había una semilla nueva, tienes que arrancar todas las hierbas que existen, porque si no, de otra manera, esa semilla que está ahí, la hierba que está al lado, esas creencias negativas que tenemos, lo que va a hacer es que le va a hacer sombra, le va a quitar el agua, le va a chupar los nutrientes de la tierra y no la va a dejar crecer.
Entonces, es por eso que siempre vamos a ver personas que están leyendo temas de finanzas personales y de cómo mejorar y de quién sabe qué, pero traen hierbas al lado que no las dejan crecer y no las dejan florecer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrancar todas esas creencias que no nos están dejando crecer. Y de repente es como un tema de deslealtad, de cómo, si mi mamá y mi abuela y mi bisabuela todas piensan igual que yo. Pues no, o sea, si no te está funcionando y no te está resultando, ¿sabes qué? Arranca esas creencias, porque no te van a llevar a nada bueno. Y ahorita vamos a ver cómo las podemos cambiar. Oye, Nats, hay una Sí. creencia muy común que la escucho mucho y yo estaba muy caída en eso. La parte de que el que quiera azul celeste que le cueste y para tener éxito tienes que sufrir y tienes que pasar el sufrimiento y tienes que vivir la experiencia de partírtela y creo que es una creencia muy común y algo que y lo ves, ¿no? O sea, es que tengo que sufrir y tengo que, y por un lado, eso limita a veces a que queramos probar cosas nuevas porque dices, no, hombre, me espero una friega que no me siento con la capacidad de hacerlo o no lo quiero hacer. O a veces simplemente estamos enrolados en un sufrimiento porque creemos que esa es la manera de llegar. Y realmente es una creencia, es un mito, porque es una creencia muy equivocada. O sea, hay personas que siendo asertivas les puede ir bien sin tener que sufrir o sin tener que dar algo que sea más allá de lo que pueden dar, ¿no? No sé, se me hace una creencia muy común en cuestión al trabajo, en cuestión a la cuestión financiera, ¿no? ¿O no? Híjole, total. Jessy, bueno, dijiste algo que va a enriquecer mucho este tema, porque de alguna manera yo tenía súper vinculado el tema del trabajo con el tema del estrés. O sea, y yo creo que por eso es que terminé yo trabajando en casa de bolsa. No hay, bueno, aparte de los cirujanos y mil cosas, pero este trabajo te tiene en alerta constante. O sea, es todo el tiempo estar viendo cómo se mueven las acciones y cómo está el tipo de cambio y cómo está el cliente. Y lo tenía súper vinculado. Y me acuerdo que un día llega mi hermano y me dice a mí, te hiciste adicta al cortisol. Tú no sabes trabajar si no estás llena de cortisol, que es el químico que te genera cuando estás estresada. Y me di cuenta que era cierto. Yo vinculaba mucho el tema del trabajo con el estrés. Era como, tengo que pagar un precio súper alto por tener dinero. Ese era el precio que yo pagaba. Y era bien raro porque cuando identifiqué de dónde viene esa creencia, ahorita les voy a decir cómo podemos ver esto, no estaba así implícito de que el trabajo es estrés, sino que yo me acuerdo que mi papá estuvo en una posición, de alguna manera como cómoda, porque a él lo heredó su mamá. Entonces él me decía, yo prefiero así tranquilo, no me voy a andar estresando de que trabajando todo el día. Y entonces para mí, el estar trabajando era no poder estar tranquilo. Y el estar trabajando era estar estresado. O sea, yo no me he dado cuenta de cómo había yo formulado esa creencia dentro de mí cuando mi papá toda la vida fue relajado y a él nunca le estresó nada. Y él prefería tener una vida más o menos que estar trabajando, pero porque siempre lo vinculó con el tema del estrés. Y yo adopté esa creencia. Entonces, de repente te das cuenta que traes estas creencias de que dices, oye, no, a ver, se trata de disfrutar mi trabajo también. Y claro que puedes hacerlo. Entonces, sí tienes toda la razón. O sea, de repente tenemos estas ideas de que no, tienes que traer casi que pico y pala y estar sudando todo el día y en pleno sufrimiento para que te puedas ganar el dinero. Pues no está padre. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir con la parte que más me gusta porque les voy a dar los 6 pasos para que podamos modificar. Ay, se me perdió. A ver, espérenme. No sé por qué no se bajó acá. A ver, espérenme, necesito usarla acá. Aquí, no. Oiga, no sé por qué no se ve aquí. Se me dice que lo van a tener que anotar, oigan, porque no creo que ya pasaste. No, a ver acá. Ahí había algo de 6 cuadros. Sí, pero se me hace que es no, ese es de estar, espérame tantito. Espérenme tantito porque, a ver acá. Aquí están y aquí están los 2 tipos de creencias, estos me encantan. Porque están las creencias, las limitantes,
que estas trabajan como papás sobreprotectores. Es como el miedo este que no te deja crecer, porque son las que te van a estar diciendo, no te subas, no hagas, no inviertas, no esto. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien que todo el tiempo te está diciendo que no puedes hacer porque supuestamente te está cuidando, pues no te permite aprender absolutamente nada. Y otras son las potenciadoras, son como estos porritos que te están diciendo, tú eres súper buena, claro, si desde chiquito tú supiste cantar o desde chiquita a ti te encantaba esto, dices, o sea, pues claro que vas fortaleciendo eso. Y eso pasa porque, por ejemplo, quiero poner un ejemplo de cómo pueden crecer una creencia potenciadora. Vamos a suponer que en tu colegio te dijeron tienes que vender X cantidad de dulces y tú lo vendiste el primer día. Y llegaste y la maestra te dijo, es que eres la mejor vendedora. Entonces tú te creas esta idea de que, bueno, yo soy la mejor vendedora y el siguiente día que digan, ¿quién quiere vender no sé qué cosa? Tú dices, yo, porque yo soy buenísima. ¿Y qué pasa? Que lo vas haciendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque tú estás respondiendo a esta creencia y efectivamente esa creencia te está permitiendo que lo sigas repitiendo hasta que te hagas una máster. Entonces, estos diálogos internos y esta narrativa que nos hacemos de nuestras historias, a veces buenas y a veces muy malas, a veces que te hacen crecer y a veces que te hacen estancarte, tenemos que identificarlas. Es decir, ¿qué diálogo tengo de mí? O sea, desde en mi trabajo, con mi dinero, hasta dónde estoy limitada, porque de repente hay cosas que dices, yo no puedo ganar más de tanto, porque si no, empiezo a hacer sentir mal a mi esposo, o hago sentir mal a mis papás, o la gente me va a empezar a pedir dinero, o la gente rica es prepotente, o después voy a aparecer New Rich, o después voy a aparecer no sé qué tanto. Tenemos que identificarnos, saber de verdad hasta dónde estamos mentalmente permitiéndonos hacer cosas. Porque a veces nos estamos estancando y nos estamos haciendo chiquitas para no hacer sentir mal a alguien, o por este miedo al rechazo, o por este miedo al éxito también, porque de repente este miedo al éxito nos limita, porque creemos que te va a separar de algún grupo, o te va a separar de tu familia, o tu familia te va a pedir dinero, o cualquier cosa. O mantenerlo, Nats, ¿no? Sí. Porque el miedo al éxito también nos lleva a decir, ok, ya lo logré, pero lo tengo que mantener y no perder la expectativa de los demás de lo que estoy haciendo. Y es algo un poco inconsciente, pero es ese miedo a tener que mantener un éxito, ser bueno en lo que haces, sobrepasa el nivel de estrés que estás acostumbrado y eso hace que mejor digas, no, no me interesa, cuando sí te interesaba. Exacto. Entonces, lo más importante es saber conectarnos, o sea, entender qué es lo que nos está pasando y cuáles son los diálogos que traemos. Por eso es que es tan importante entender a nuestras emociones, porque termina siendo como la parte que nos va a ir dictando qué es lo que traemos de semilla. A ver, espérenme porque sigo sin estar en la que quiero estar. Espérenme tantito. Bueno, así, oigan, brevemente, ¿ya la encontraste? Ah, ok. Entonces, bueno, estas son de algunas creencias limitantes. Si alguna se identifica con ella, por favor apúntenla, porque vamos a ver cómo las podemos cambiar en 6 pasos. Es la gran ventaja que tenemos con las creencias, que aunque las tengamos ahí, si realmente nos queremos deshacer de ellas, lo podemos hacer. Entonces, la primera es identificarla. Porque de repente las tenemos tan arraigadas que ni siquiera logramos verla. Es como las que le decía ahorita, de que de repente tú dices, no, ¿cómo? Yo no pienso mal del que le va bien. Pues sí, pero resulta que a alguien le va bien y lo primero que empiezas a pensar es mal de esa persona. Entonces, realmente sí existe esa creencia dentro de ti. Entonces, por medio de tus emociones, identificas a qué creencias estás respondiendo. O sea, ¿cuál es la semilla que traes allá adentro como para que estés sintiendo esto cada vez que pasa eso? O sea, de repente si dices, es que yo apenas tengo dinero y me lo tengo que gastar todo. O yo tengo dinero y lo tengo que ahorrar absolutamente todo. O sea, identifica por qué, cuál es tu motivación para estar haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué sientes ansiedad y necesitas gastarte todo el dinero? O sea, ¿a qué creencia respondes? A lo mejor y puede ser es que si no me lo gasto, me lo van a pedir, o si no me lo gasto, no sé, lo voy a perder, o de repente hay muchas motivaciones de inseguridades, de decir, es que si fulanita trae esto, yo también lo tengo que traer, o si, no sé, o de culpa, si no le compro ciertas cosas a mi hijo que nunca estoy todo el día, me voy a sentir culpable. Entonces, identificar realmente cuáles son tus creencias. Y rascarle y decir, a ver, ¿esto me está sirviendo? No.
porque de repente este tema, sobre todo de mujer, lo sentimos más, el tema de la culpa porque estás trabajando todo el día y que quieres comprar absolutamente todo a tus hijos, realmente lejos de estarlos ayudando, los estás perjudicando. Pero sí, ve rascando cada una de tus creencias y cómo te comportas cuando gastas, cuando inviertes, cuando ahorras, cuando es un presupuesto, etcétera. Ahora, entiende su función. Estas, de verdad, las que estén viendo esto, por favor, si le pueden tomar foto, a ver si se puede cuadrar esto. Para que lo puedan hacer en un ejercicio, ya que tengan tiempo así de sentarse. Y luego las creencias que nos limitan tienen la intención de cuidarnos. O sea, realmente si tú tienes esta creencia súper arraigada de que toda la gente rica es prepotente, tu creencia que te mantiene en la escasez, lo que está haciendo es que tú no seas prepotente porque no quieres ser nunca una persona así. Entonces, realmente, supuestamente esta creencia te está protegiendo de una creencia limitante que traes. Entonces, ráscale ahí, busca qué es lo que traes, porque siempre tienes que gastarte tu dinero o porque siempre tienes que perderlo o porque nunca quieres invertirlo, etcétera. Y ahora agradece que haya estado contigo. Escúchala para saber qué preocupaciones o conocimiento debes adoptar. Aquí, otra vez utilizando el tema de los papás sobreprotectores, es como si tienes al hijo al lado. Entonces, vas al parque, todos los niños están jugando, pero tú siendo un papá sobreprotector, como estas creencias limitantes, le vas a decir a tu hijo, no hombre, tú aquí estás bien, juega con el celular. No, aquí estás bien, porque tú tienes miedo de que se caiga en el pasamanos o que le pase algo en el columpio o que se vaya corriendo y que se caiga. Entonces tú le dices al niño, tú quédate aquí estás bien, aquí estamos cómodos. Exactamente igual trabajan nuestras creencias limitantes. Te van a estar diciendo que así estás bien, que no te preocupes, que no pasa nada, pero ¿qué crees que pasa cuando te quedas ahí al lado de tu creencia limitante? Que nunca creces, nunca te diviertes, nunca juegas, nunca vas a hacer nada. Entonces, yo lo que les pido es que actúen a pesar de su miedo y a pesar de sus tristezas y a pesar de absolutamente todo, porque va a pasar exactamente igual que con los papás sobreprotectores. Los que son papás van a entender esto, pero de repente estás con el niño y lo subestimas y crees que le va a pasar algo y quién sabe qué tanto, y de repente te distraes 2 minutos y el niño está colgado del pasamanos en el columpio haciendo amigos nuevos y no te diste cuenta. Y de repente volteas y empiezas a tener más confianza en él. Y es exactamente así como funcionan. En el momento que tú empiezas a hacer cosas y que tus creencias limitantes se dan cuenta de que sí puedes lograrlo y que sí puedes hacerlo, se van a empezar a callar. Y te van a permitir ir al parque, a seguir jugando, a seguir subiendo el columpio, a seguir haciendo cosas. Entonces, atrévanse. ¿Se van a caer? Probablemente sí, como le ha pasado a todo el mundo. Pero ¿saben qué? No pasa absolutamente nada. Es mucho más triste que te quedes allá al lado sin saber qué es la vida que dejar que estas limitantes que traes arriba de ti no te permitan hacerlo. Entonces, de verdad, si traen ganas de hacer un emprendimiento, si tienen ganas de invertir, si tienen ganas de empezar a ahorrar, si tienen ganas de hacer lo que sea, aviéntense, empiecen con algo. En ese momento vas a empezar a callar a todos estos diálogos negativos y estas creencias limitantes que nos dejan avanzar. Ahora, después de eso, de que sabemos para qué sirven o de qué supuestamente nos están cuidando, porque yo quiero verlas, al principio yo me enojaba como por estas creencias limitantes y después terminé viéndolas hasta que con ternura de decir, híjole, era esta idea de quererte cuidar y realmente te terminaban perjudicando. Y encuentras su origen. Normalmente los orígenes de estas creencias vienen como de un modelo de referencia. Si tú, por ejemplo, en tu caso toda la vida viste que hablar de dinero era súper estresante, esto es para ti lo normal. Que hablar de dinero sea un tema que te agobie. Otro es auditivo, es lo que toda la vida creciste escuchando, que también puede ser de tu modelo de referencia de tus papás, pero es algo de el que no tranza no avanza, o todas estas historias que tenemos que creciste escuchando y que los tomaste como verdad. Y otra es por la experiencia. De repente nos pasa que no, es que ya invertí una vez y me fue pésimo, entonces ya soy pésima en ese tema. Entonces, encontrar cuál fue el origen, porque de esa manera puedes decir, aquí está, de aquí nació y de aquí creció. Es como ubicarla en la tierra esta que les digo que tienen que empezar a limpiar, y es ubicarla y decir, ¿en dónde nació? Ya que la tienes ubicada, piensa en todo lo que has perdido.
por tener esta creencia. De verdad, de repente no nos damos cuenta de cómo nos hemos venido afectando con cosas que hemos adoptado como verdades. Y cuando te das cuenta de eso, de decir, híjole, alguna vez no tomé un puesto de trabajo porque creí que no podía, o no empecé un negocio porque pensé que sí iba a ser muy difícil, o no hice esta inversión, etcétera. Entonces, de verdad, piensa en dónde estarías si no tuvieras miedo. Y creo que esa es la mejor gasolina que puedes tener para poder empezar a crear las cosas que quieres. Y por último, cambia tu creencia limitante por una potenciadora. A mí me encanta este tema de la visualización. Yo creo que todo lo que empiezas o todo lo que creas en tu vida tiene que empezar acá. O sea, decir, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿En dónde me veo en cierto lugar? O sea, ¿cómo es mi vida emocional y financiera? ¿Cómo me veo y cómo la quiero tener? Mucha gente no la tiene porque ni siquiera se la imagina o ni siquiera se da permiso de soñarla. Porque es como esta idea de, no, ¿para qué me imagino si a lo mejor no me veo tan bien? Pues imagínatela, no te cobra nadie nada. ¿Y qué crees? Imaginándotela, va a ser mucho más fácil que encuentres el camino para construirla. Entonces, de verdad, vale muchísimo la pena que te sientes y que tengas esa conexión contigo de decir cómo me quiero sentir emocionalmente y cómo me quiero sentir financieramente en esta situación, en qué situación me quiero poner, porque vas a encontrar los caminos para llegar ahí. Aquí dicen que si podemos compartir la presentación. Sí, yo después, ¿saben qué? Si quieren mandarme un correo en nataliagomezlopez@hotmail, ahí yo les contesto con la presentación. Y si no, se la paso a Natalia o a Jessie para que se las mande. Gracias, Nat. No, ¿de qué? Y aquí, si escuchamos la información que nos proporcionan las emociones, podemos modificar nuestras conductas, pensamientos, con el fin de transformar las situaciones. Esto es básico, tenemos que de verdad escucharlas tal cual son y ser bien honestos en lo que estamos sintiendo. Entonces aquí les voy a hacer un resumen chiquito así de lo que nos dice. El miedo nos dice, cuidado, protégete, y su función es garantizar nuestra protección. Y el efecto negativo es que te paraliza. El enojo es defiéndete y haz algo y determina tus límites. Y el efecto negativo es la destrucción, la terminación de contratos, la terminación de relaciones, etc. La tristeza es que necesitas tiempo para ti o que necesitas buscar ayuda, etc. Y el efecto negativo es que te aísla o que te puede deprimir. La alegría es un sentimiento de expansión, te sientes integrado y unificado con tu entorno. Y el efecto negativo es que te puede llegar a cegar. Ahora, ¿cómo cambiar tu miedo en un poder? De verdad es una oportunidad de crecer. El primero es dejar de huir y dejar de negarlo. De repente es que no tengo miedo, a mí lo que me falta es tiempo. No tengo miedo, lo que yo tengo es que me faltan herramientas. O yo no tengo miedo, no. O sea, ¿sabes qué? Sí, tengo miedo que me vaya pésimo. O tengo miedo porque no creo que tengo las habilidades necesarias. El día que lo empiezas a decir así tal cual es, vas a poderle encontrar solución a lo que necesitas. Si dices, ¿sabes qué? Tengo miedo porque no sé de finanzas. O tengo miedo porque no sé de pasteles. Pues puedes aprender pasteles y puedes aprender finanzas. Pero si no lo identificas y lo ves, no hay manera de que lo puedas solucionar. Y otra es que desarrolles la habilidad que necesitas para afrontarlos. O sea, no hay algo que no podamos aprender, no hay algo que no podamos solucionar. Si nosotros podemos aprender a gestionar nuestras emociones, que esa es, yo creo que nuestra barrera más grande para poder empezar a hacer cosas, a partir de ahí, incluso si sientes que ese taller te abrió para poder meterte más en el tema de las emociones, hazlo. Hay muchísimas herramientas que te van a ayudar a saber controlarlas. Y esta historia me encanta, que son las 3 formas en que podemos afrontar las crisis. Yo no sé si se sepan esta historia, tú seguramente sí, Jessie. Por ti. ¿Cómo? Por ti. De grano de café, zanahoria y huevo. Y me encanta porque hay una persona, es una historia de una mujer que va con su mamá y le empieza a decir que está en una crisis horrible. Entonces, la mamá le empieza a escuchar y mientras le escuchaba llenaba 3 vasijas de agua.
Y después de que terminó, ella le empieza a platicar todo lo que le estaba pasando y todas las situaciones que estaba viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente empieza a poner, en una de las vasijas que ella está hirviendo, pone granos de café, en otra de las vasijas pone una zanahoria y en otra vasija pone los huevos. Y ella viéndola dijo, bueno, pues a lo mejor va a preparar algo. Y cuando termina de platicarle toda su historia y todo lo que ella estaba pasando, se acerca a ella con las 3 vasijas y le dice, tienes 3 opciones para poder solucionar cualquier cosa que se presente en tu vida. Una, convertirte en un huevo que se endurece y no permite que nada más le pase. 2, como una zanahoria que se ablanda y cualquiera la puede romper. O 3, como un grano de café, que lo que hace es que cambia su entorno. Y eso es a lo que los invito, a que seamos granos de café, de verdad, en lugar de que nuestras emociones y nuestras situaciones nos transformen a nosotros y que nos ablanden o nos endurezcan, debemos de transformar nuestro entorno, que todo esto que nos esté pasando, porque sé que es una situación difícil para muchos de nosotros en el tema del COVID, para este cambio de rutinas, etcétera. De verdad, utilízalas para transformar tu entorno, para hacerlo algo positivo, para ti y para la gente que te rodea. Y esto es lo del escenario ideal, lo que les decía ahorita, de verdad. Escribe tu estado emocional, el actual y el emocional y económico, el actual. Después el ideal, de dónde te quieres ver y las acciones en las que te comprometes para lograrlo. ¿Qué vas a hacer tú para sentirte bien y para estar bien? Y aquí, ser positivo no significa no tener pensamientos negativos. Se trata de no dejar que esos pensamientos controlen tu vida. De verdad, estén atentas de todo lo que se están diciendo durante el día. Desde que se levantan, piensen, gracias a Dios tengo salud. O sea, todo este tema del agradecimiento te va a ayudar a multiplicar todo aquello que tienes. El tema de la abundancia empieza con el agradecer. Y eso es algo de lo que yo estoy convencida. Yo lo he visto siempre, o sea, desde agradecer un error, agradecer un tropiezo, agradecer que hayas perdido en cualquier inversión o en algún negocio, agradece ese aprendizaje y intégralo. Y esto es algo que nos va a guiar para saber qué es lo que necesitamos aprender. Primero es cómo me siento desde cuando gasto, cuando hago presupuesto, cuando gano dinero, cuando cobro. De repente veo muchas personas que me dicen, es que yo no sé cobrar porque me da pena. O yo no sé cobrar porque siento que está muy caro, o a mí me encanta hacer esto y por eso no cobro. No sé, es que empieza a cobrar, no pasa nada, no sientes culpa. Pero tienes que identificar por qué viene eso. O cuando recibo dinero. Y ahora, ¿cómo gestionar nuestras emociones? Primero, identificarlas. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Qué te hizo sentir así? O sea, un pensamiento, una persona, un programa de televisión, un lugar, un olor, lo que sea. ¿Qué te detonó esa emoción? ¿Y qué mensaje te manda? Esto ya lo vimos. Si es miedo, cuídate. Si es enojo, establece límites. Si es tristeza, date tiempo para ti. Y si es alegría, compártete, unifícate con tu entorno. Y ahora viene la parte bonita de cómo puedo transformar esta emoción en crecimiento. El miedo lo puedes escuchar, identificar y transformar en habilidades y minimizar los riesgos. O sea, hace poquito acababa de dar una plática TED y yo tenía pánico de hablar en público porque aunque hago muchas presentaciones y doy talleres, nunca había hablado de corrido, media hora y de memoria y sin absolutamente ninguna nota para poder leer lo que estaba haciendo. Entonces tuve que desarrollar esa habilidad muerta de miedo, pero igual lo hice porque era algo que me estaba exigiendo el poder hacerlo. Y otra, el enojo. Esto te está diciendo que tienes que marcar y determinar límites como bien definidos para poder fortalecer las relaciones. Otra es, la alegría es utilizarla como gasolina para emprender, para hacer, para empezar, para todo. Y por último, la tristeza. Esta que te ayuda a aprender a integrar este aprendizaje en nuestro crecimiento para tomar decisiones más sabias. Y bueno, con esto me quiero despedir. Que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar la forma en que respondes a ello. Creo que esto es algo que debemos de saber y de entender que tenemos ese control sobre nosotras mismas, de
de cómo podemos responder ante las situaciones que se nos presentan. Sé que cada quien tiene situaciones diferentes y retos diferentes en la vida, pero sí podemos decir cómo vamos a responder a ellos. Y creo que tenemos muchas herramientas y creo que tenemos mucha fortaleza que debemos de aprender a utilizarlas, o sea, debemos de aprender a gestionarlas para que estén a nuestro favor. O sea, de verdad, seamos conscientes de cómo nos comportamos, de cómo nos tratamos, de cómo nos hablamos, de cómo nos limitamos para empezar a corregirnos. O sea, las únicas que somos responsables en esto, los únicos que somos responsables en esto somos nosotros mismos. Nadie más nos escucha lo que traemos acá adentro. Entonces, de verdad, conviértete en tu amiga, conecta con tus emociones y como siempre digo, las emociones van a ser parte de tu vida siempre. O sea, no importa que tengas 120 años, vas a seguir sintiendo tristeza y alegría y enojo y etcétera. Entonces, acéptalas como compañeros de viaje, pero nunca en la vida les des el control del carro. Tráelos atrás, que te acompañen, que te aconsejen, que te digan por dónde irte, que todo, pero nunca en la vida les sueltes el control. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido esta presentación. Me encanta que hayas estado, Jessie. Natalia, mil gracias por haberme invitado. Si tienen algún comentario. Yo quisiera, Nats, antes de que te nos vayas, ya sé que ya nos pasamos de la hora. Sí. Y tiene un marido que le espera y una cama para descansar esa belleza, pero creo que, bueno, en lo personal y creo que hablo por varios que estamos aquí escuchándote, las finanzas es un tema que a todos en algún momento pues nos impacta en nuestro estado emocional. O sea, la estabilidad económica sí da estabilidad emocional, es la verdad. Y eso porque al final el dinero lo necesitamos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, me encanta escucharte porque de alguna manera todos tenemos una situación diferente. Hay unos que pueden invertir, hay otros que necesitan pagar cosas que tienen que pagar o simplemente sobrevivir esta crisis que estamos viviendo de manera colectiva en cuestión a todo este golpe financiero que tenemos en los negocios por cuestión de COVID y cuestión política también, ¿no? Entonces, creo que lo importante de todo lo que nos dijiste y quiero como llevármelo y compartírselos es, no importa dónde estés, no importa si estás en un punto donde tienes que sobrevivir, donde tienes que invertir, donde no sabes ni para dónde vas a ir, pero creo que lo que aquí Nats nos da como referencia ella, estando en el ámbito financiero, la importancia de reconocer lo que nos mueve y la aceptación. Creo que al final es para que tú puedas crecer financieramente, para que puedas crecer ya sea en esta situación que estamos viviendo como en un crecimiento laboral, es importantísimo entender qué traemos dentro. ¿Qué creo de esta situación? Si yo estoy pensando, estas creencias que decías, y bueno, es que todos estamos mal, y empezamos a escuchar todo lo que dicen los demás, es que ya nos vamos a ir en crisis todos, y vamos a hacer, empieza esta angustia, que empieza a estropear tu labor, tu trabajo, te empiezas a pelear con el jefe, ya empiezas a estar más harto del trabajo, del homeschool, del el trabajo en casa y demás. La vida se vuelve más pesada. Entonces, creo que no importa en qué situación estés, lo que nos dice Nats aquí es valiosísimo de empieza donde estás, acepta donde estás, reconoce dónde te encuentras, reconoce todo este bagaje emocional que traemos, este costalito de creencias, de emociones y que podamos con esto tener una buena comunicación con nosotros de dónde estoy parada y hacia dónde me quiero ir y cómo le voy a hacer y cómo voy a quitar los obstáculos emocionales, como también si estamos en pareja, poder comunicarnos con la pareja y realmente poder decir, oye, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los míos? Oye, ¿estás enojado porque hice esto? Bueno, ¿de dónde viene esto? Porque al final es lo que te lleva a una conexión con tu pareja para unas decisiones asertivas. Entonces, totalmente, me encanta que hayas hecho ese resumen. Pero en el momento en que tú empiezas a conectar contigo y que eres honesta y tal cual como lo dices, aceptar
porque de repente nos cuesta ver este lado oscuro de, híjole, traigo estas creencias que la verdad me han estado limitando, y es de la única manera que vas a poder sanar. Si no aceptas eso de, estoy muy limitada porque toda la vida creí que el trabajo era súper esfuerzo y que tenía que estar todo el tiempo estresada y que tenía, si no lo aceptas no lo puedes ser consciente y no lo puedes modificar. Entonces, aceptar ese lado oscuro de alguna manera de nosotros y sin enojarnos, porque de alguna manera a veces queremos responsabilizar a nuestros papás o nos dieron lo que pudieron con lo que tenían. Entonces es bien importante eso y saber transmitírselo también a nuestros hijos. Vienen generaciones más abajo y qué padre que podamos tener esta información para poderla pasar de esa manera asertiva, de decir, el trabajo lo puedes disfrutar y puedes hacer 1000 cosas sin estar angustiado, y tener estos diálogos también con los niños, de decir, me ayudas, en lugar de hablar desde apaga la luz porque desde el enojo, decir, sumas a una causa, a nuestra familia, nos estás ayudando, de esta manera ayuda. Si tú apagas la luz, si cuidas tus cuadernos, si cuidas tus tenis, nos estás ayudando a un bien familiar. Entonces, empezar a tener estos diálogos positivos dentro de la familia, porque yo creo que de hecho es el núcleo de la sociedad. Entonces, si empezamos ahí, creo que podemos impactar de manera importante en nuestro entorno. Entonces, hay que hacerlo, pero primero tenemos que empezar con nosotras, no podemos enseñar algo que no hacemos. Y con gratitud también al quiero, ¿no? Porque a veces es tengo que trabajar, tengo que hacer esto, y todo lo hace más pesado y al final son creencias. Es que tengo que hacer esto para proveer, para mantenerme, para tener. Y es esta parte de cambiar la creencia, de decir, no tengo que, porque yo puedo decidir no hacer nada, quedarme en la calle, no comer, no darle escuela a los hijos, no darme gustos yo. Y al final es un quiero. O sea, empezar con esta responsabilidad que nos mencionabas, Nats, hace rato, que se me hace valiosísima la palabra que utilizaste, de responsabilizarnos de la realidad en la que nos encontramos, la visión hacia dónde vamos y de lo que estamos pues cultivando en nuestro ser del deseo, ¿no? Y no de la obligación, sino quiero porque quiero darle un buen alimento a mis hijos, quiero porque me quiero comprar esto, quiero. Entonces es como quiero trabajar y ver todo este panorama con una apertura, porque si lo hacemos con apertura, pues entonces la abundancia llega. Totalmente. A nuestros niveles y a nuestros pasos, ¿verdad? Cada quien. Y algo que dijiste que también quiero rapidísimo, me dio mucha risa, mencionabas lo de pedir a veces aumentos. Y hay estudios que demuestran que más del 70% de los jefes sí darían el aumento, nada más. Claro, totalmente. Qué impacto, ¿no? Eso de el miedo a hablar, a comunicarnos, a buscar un ganar-ganar, también va a influenciar en el crecimiento financiero que queramos y en la estabilidad de decir, bueno, hice lo que pude. Ahorita, mientras estamos aquí, me escribió una paciente que la motivé en pedir un aumento en una gerencia. Y me decía, no, es que no me interesa. Y yo, ¿no te interesa o te da miedo no cumplir la expectativa? Entonces empezamos a trabajar eso hace unas semanas y me acaba de escribir que le dieron la gerencia. Qué padre, es que es eso, es eso. Aparte de romper la creencia de no quiero cuando es miedo, ¿no? Totalmente. Entre más honestos seamos con nuestros miedos y con... Todos los tenemos, o sea, eso es una realidad, no importa. O sea, hasta las personas que se dedican a hacer, no sé, que tienen las empresas más grandes y que se paran ante un escenario y hacen 1000 cosas, empiezan no con miedo, con pánico muchas veces, pero lo hacen a pesar de su miedo. Y creo que eso es lo que debemos de aprender. Llega un punto en que ya no tienes tanto miedo, ya sabes gestionarlo, ya lo tomas como un aliado y decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿En qué me tengo que preparar? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, a mí me ha tocado muchísimo y como digo yo, siempre estoy con miedo porque siempre se me ocurren cosas nuevas, entonces cada vez que se me ocurren cosas nuevas se me presenta ahí y ahí está. Ya lo veo, lo saludo, nos conocemos, sé cuáles son los procesos y ya sé lidiar con eso, pero los invito a que lo hagan. De verdad que tiene mucho más impacto en la gestión emocional en nuestra cartera que el conocer términos. O sea, se los digo yo, tenía 12 años dentro de las finanzas corporativas y patrimoniales y todo tipo de banca estuve aquí y allá y en Estados Unidos, y hasta ahorita
empecé a tener yo una gestión correcta de mis finanzas personales, porque aprendí a gestionar mis emociones. Entonces, por eso me enfoqué tanto con el tema de las emociones, porque todo lo demás, cómo hacer un presupuesto y cómo ahorrar, lo pueden aprender en un video en 2 minutos. Cómo gestionar tus emociones, se necesita valentía y se necesita mucho amor y muchas ganas de salir adelante. Pero créanme, esto es lo que más resultados les puede dar en su vida financiera. Pues mil gracias, Nats. Te agradecemos mucho tu tiempo. Nos vamos muy enriquecidos con un poquito de esperanza, yo creo, y de motivación de poder empezar a vivir nuestra realidad con una visión a algo mejor. Entonces, pues muchas gracias. Te agradecemos mucho. Natalia Villarreal, no sé si quieras... ¿Estás ahí? Pues, sí, claro, no, hombre, súper agradecida por este espacio. Creo que esta dupla nos ayuda, esta dupla poderosa nos ayuda tanto a procesar la parte racional con la parte emocional, que es ese motor. Y pues de nuevo, súper generosas ambas, las disfruto mucho y felicidades. Pues muchas gracias. Ya nos pasamos 23 minutos más y agradecemos a toda la audiencia que nos sigue acompañando y sin duda valiosísimo. Muchas gracias y buenas noches. Pues mil gracias a todas. Les mando un besote. Cualquier cosa me pueden escribir. Es nataliagomezlopez@hotmail. Yo ahí encantada les aclaro cualquier duda que tengan y con gusto les paso la presentación. Pues muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que nos juntemos. Que descansen y les mando un abrazo. Bye. Bye. Nats. Bye, igual. Bye, gracias. Bye, bye.